Bueno, este tipo de videos por episodio. Con este video son tres que se narra la historia de un viaje a través del continente latinoamericano. No es muy aconsejable para un youtuber, o sea, merma la audiencia porque para muchos se hace monótono el relato. Pero yo lo tomo como un documento que a lo mejor lo hago para la intimidad de mis miserias, de mis vanidades. O sea, quería dejarle testimonio a los míos, a la gente que me tiene afecto, que me tiene cariño, todas las vicisitudes que yo debí atravesar para convertirme en lo que soy. No sé si soy un ejemplo, pero por lo menos dejo testimonio de todo lo que luché para ser mejor. Y entonces eso encierra el testimonio de estos videos que a lo mejor marman en audiencia para el gran público. Lamentablemente es así, pero bueno, ya habíamos, la trayectoria ya habíamos dejado Sudamérica, ya habíamos dejado la mitad del continente atrás, habíamos ingresado a Centroamérica, habíamos llegado ya en el último episodio, después de todas las vicisitudes que he contado, posiblemente el 10% de la realidad que se debió atravesar en todo ese continente sudamericano. Y ahora empezaba el cambio, la renovación de uno, de nosotros, lo que habíamos aprendido en esa lucha, Dardo y yo. Desde Medellín con Dardo ya, desde Medellín, Colombia, atravesamos lo más difícil, fue atravesar el Caribe, atravesar toda esa trayectoria imposible prácticamente de vencer. Ya estábamos en San José, Costa Rica, con el trópico floreciente, esa gente maravillosa que es Costa Rica, esas mujeres provocadoras, hermosas, una más linda que otra. En ese parque central de San José, que dan vuelta las mujeres para un lado y los hombres para otro, uno no sabe con qué quedarse, y además provocadora. Pero eso es parte del relato, del acontecimiento. No estábamos a punto de transformar nuestras vidas. Ahí ya empezaba una realidad que nosotros no la habíamos ni siquiera previsto. Soñábamos o sea, mi sueño, mi propósito era llegar a México, porque esto no lo he contado, yo mantenía una relación con el general, con Perón, que estaba en España. Yo le iba haciéndole llegar cartas esporádicas, donde podía una carta a puerta de hierro. O sea que el general sabía dónde yo andaba, pero no podía recibir contestación porque yo andaba volante. Entonces también esto quiero dejarlo como testimonio. O sea, yo no perdí en ningún momento mi contacto con los pies en la tierra de la realidad política que yo en ese momento interpretaba. Así que el estar en San José, Costa Rica, teníamos enfrente la otra parte del continente, que era totalmente diferente. O sea, Centroamérica es totalmente diferente a Sudamérica. Y ahí había que hacer algo distinto. Y ¿de dónde sacan las ideas? ¿De dónde surgen las ideas? Por eso cuando yo hablo de ideas, porque yo hablo de ideas muchas veces en mis videos, pero aprendí a manejar las ideas, aprendí a la creatividad, aprendí a la provocación. O sea, la necesidad crea una inspiración especial, difícil. O sea, no es que la necesidad no te provoca, la necesidad te obliga a crear y a inventar cosas y a equivocarte con mucho más frecuencia y mucho más rápido. O sea, entonces, no era lo que nosotros veníamos haciendo para los niños, pues no había cosa. Hicimos en Costa Rica unos programas de televisión, estaba empezando la televisión en Costa Rica. Nos reunimos con muchos recuerdos, por ejemplo, nos reunimos en el centro de Costa Rica, había un café que debe estar todavía ahí frente al parque, frente a la plaza, que ahí había una leyenda de todos los que habían pasado por
O sea, no era una ciudad grande, una ciudad pequeña y a pesar de todo muy nutrida y entonces ahí fue cuando pensamos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y claro, la atracción eran las mujeres y eso era recontra fácil porque era una tentación permanente, o sea que te sacaba de la realidad, de la cabeza, de verdad. Pero no, eso no era la solución. Y ahí encontramos a muchos otros argentinos que iban también a México, eso, cantantes, bailarines, actores. O sea, encontramos gente que nosotros ya conocíamos o que habíamos visto, o de dónde sos, o sea, ya nos conocíamos. Pero ahora había que crear algo distinto, porque ya se trataba de vestirse distinto, ya teníamos el auto, o sea, ya nos podíamos mover, el auto era escandaloso, un auto blanco pintado con letreros de un lado y de otro, porque los letreros tenían un significado. Nosotros teníamos en una puerta pintada el dibujo y el cartel de la Shell y el otro de la Chevron. O sea, llegamos a una gasolinera y cargamos gratis. Nosotros somos representantes, habíamos aprendido un relato que era inflexible, que no fallara. O sea, nosotros llegábamos, hablábamos con el dueño de la gasolinera y nos llenaban el tanque. Claro, teníamos en una puerta teníamos el escudo bien grande que yo lo había pintado de una empresa petrolera, de la Shell, por ejemplo. Y llegamos a estaciones de la Shell. Y cuando no había estaciones de la Shell, llegamos a estaciones de la Chevron, que eran las dos gasolineras que estaban en todo Centroamérica. Así que el problema de la nafta, de la gasolina, lo teníamos bastante resuelto. O sea, quizá alguna vez pagamos por llenar el tanque que no quisieron transar, pero era fácil eso. Pero comer, vestirse distinto, en fin. Y además, ¿qué hacíamos? ¿Cuál era el propósito? Porque o sea, ya era otro desafío porque eran otras culturas. ¿Sí? Y nosotros nos sentíamos que no estábamos adoptados. Se había que crear algo de emergencia. Pero no crean, no es fácil inventar algo sólido, que sea serio, que te proteja para las inclemencias y que además hagas un buen papel y que la gente te respete porque estás de paso. Entonces tienes que tener una impresión inmediata, un resultado inmediato. O sea, no es que tienes tiempo para elaborar una situación, preparar. No te conoce nadie y mañana tenés que ser famoso porque esa te obliga. Y eso es una provocación que, claro, mucha gente que no va a ver este video se va a perder la oportunidad de aprender lo que es resolver sobre la marcha. Se dice, resolver sobre la marcha. Y claro, una cosa es decirlo y otra cosa es tener que haberlo hecho para resolver sobre la marcha y salvar la ropa. Costa Rica primero, Costa Rica y después Nicaragua, fueron los que nos dieron a nosotros la fuente de la inspiración. O sea, nosotros concurríamos a conectarnos y bien llegábamos a los pueblos, a las ciudades con gente de la Cámara Junior, del Club de Leones, de los Chiguán, de los Rotarios, en fin. Y lo reforzábamos yendo a la parroquia, hablando con los curas, en fin, con la gente de la iglesia, y ofrecíamos nosotros hacerle alguna actividad. Íbamos a las fábricas, íbamos a los grandes negocios y pedíamos cosas y tenían retazos, rezagos para donarle a los niños pobres. En fin, era un trabajo difícil porque pues la gente decía, ¿estos tipos qué vienen a pedir para ayudar a los niños pobres? O sea, era difícil conseguir 20 pares de zapatos, ropa en general o algún alimento ya casi vencido. O sea, era una tarea que no daba resultado, pero éramos bien recibidos
y les gustaba, a todos les gustaba la idea de que andábamos en una cruzada para ayudar a los niños, para sacarlos de la drogadicción. Ya empezaba a sonar el tema de la droga, de la calle, arrancarlos de los portales, evitar los raterismos. Todavía no estaba el narcotráfico, eso no existía todavía. Entonces, esa tarea, ese momento de gestación, de germinación de las ideas, es cuando todo lo que ves te inspira y al mismo tiempo te contiene. Pero era la fuente de lo que iba a venir un cambio. Entonces ya nosotros nos reuníamos ya con gente importante de las ciudades, o sea, allá había relación, teatros, hacíamos algunas presentaciones, Dardo cantaba muy bien, y yo hacía con el tema de que recitaba, yo sabía 2 o 3 poemas, Reír llorando de Juan de Dios Pesa, y uno de Yamandú Rodríguez, un autor uruguayo, pero no era suficiente. Pero llegamos a El Salvador, y ahí cambió totalmente todo, ahí fue un antes y un después de todo lo que nosotros ya veníamos haciendo, porque no era ya solo convivir, ya no era sobrevivir, ahora ya había que hacer, había que realizar, o sea, tenía que tener consistencia lo que estábamos haciendo. El Salvador fue ese toque mágico, ábrase sésamo, o sea, no lo teníamos previsto, no es que fue un planeo nuestro, sino que fue una audacia, nos pusimos, o sea, te voy a contar la historia del drama que estábamos en una pensión y el chino, dueño de la pensión, hacía 2 días que habíamos llegado, forzándonos la puerta a cada rato para cobrarnos la noche anterior. Y decía, mañana estamos esperando el giro, no teníamos cómo pagarle. O sea, y entonces, mañana. Y ya el chino se había puesto molesto, naturalmente. Pero nosotros nos habíamos movido inmediatamente con el Cámara Junior, con el Club de Leones, con las relaciones inmediatamente. Conseguimos una entrevista con la esposa del presidente para ayudar a los niños pobres, en fin. Y entonces ella convocó a todo el equipo de su equipo en una reunión en la residencia presidencial y llamó a todo el periodismo. Bueno, fue un impacto y ahí un jefe de prensa de ella dijo, no, con esto, esta gente, porque yo dije, yo puedo pintar cuadros, yo puedo pintar retratos, en fin, para hacer una promoción a nivel nacional transmitido por radio y televisión, sí. Y entonces tomó una palabra un tal Coto, un muchacho muy dinámico de salvadoreño de publicidad, y dijo, lo que tenemos que hacer es un maratón. ¿Usted se anima a estar pintando en un maratón? Claro, dije, bueno, ¿cuántas horas aguanta pintando? ¿20, 30 horas? No, yo puedo aguantar. Se me abrió el panorama. Y la prensa, los fotógrafos de los diarios más importantes, prensa gráfica y la prensa y el diario de hoy, los diarios más importantes estaban ahí, todos periodistas, y la señora, el presidente entusiasmado. En fin, se estableció, ahí mismo ella llamó por teléfono el técnico del canal de televisión, dijo, ¿dónde podemos poner una antena para transmitir un evento que vamos a hacer para los niños? Fue un revuelo ese día. Y volvimos a la pensión y nos está esperando el chino en la puerta. Y cuando lo vimos, el chino paró, nos fuimos. Y volvimos tarde, nos anduvimos dando vueltas, por ahí volvimos tarde porque... Y al otro día, entonces cuando nos volvimos a la noche, dijo, mañana se van o llamo a la policía, en fin, nos amenazó muy feo. Y de repente el chino golpea la puerta, no, abrí vos, le digo a Dardo, no, yo no, ¿qué le digo? O sea, estamos desesperados, porque sabíamos que el chino nos iba... Dijo,
Y al fin me digo, yo le abro la puerta. Y el chino dice, disculpe, pero... ¿Qué pasó? Discúlpeme, que no sé qué, yo no sabía quién eran ustedes. No entendíamos nada. Yo digo, ¿qué pasa? Escuchá, mirá, dice el señor acá, con el diario en la mano, los dos diarios en la mano, nosotros en la primera página del diario, con la esposa del presidente, en la quinta presidencial. El chino nos pidió disculpas hasta así. Y empezamos una semana, buscamos un lugar céntrico, un edificio que estaba recién inaugurado, un terremoto que hubo desapareció. Y entonces nos dieron, se habló con el dueño del edificio y había unos hornos inmensos, y ahí montamos la exposición donde tuvo que ir, los técnicos tuvieron que ir al Cerro Santana a cambiar una antena direccional. Fue un desmadre, instalar líneas telefónicas. Llevamos una semana de preparación en la maratón y empezamos. Y empezaron a llover dádivas y nos transmitíamos por televisión. Estaba la calle cortada, 200, 300, 500 personas, 1000 personas. Llegaban miles de telegramas. Yo si lo pudiera mostrar, miles de telegramas. Yo tengo los telegramas todavía. Recaudamos en 105 horas sin dormir. Fue una sensación, éramos ídolos absolutos. Una cosa, el presidente venía para estar con nosotros un rato en la mañana, la señora del presidente iba a su casa y volvía ahí, estaban todos los ministros, todas las personalidades más importantes de El Salvador. Fue un acontecimiento que tembló el país, se transmitía por radio y televisión a todo el país. Eran países donde no pasaba casi nada, esto era un acontecimiento extraordinario y políticamente el coronel Lemus, que era el presidente, pues lo aprovechó muy bien porque tenía muchos inconvenientes internos, había un resentimiento revolucionario, todavía no estaba el frente Farabundo Martí, pero había ya un resentimiento contra los poderes militares, que eran dictaduras y dictaduras que se sucedían. Pero nosotros barrimos con todo, por 2 semanas fuimos sensación y descubrimos un secreto, que era ya con tanta documentación, con tanto diario, con tanta cosa, pues ya todo lo demás iba a ser fácil hacer. Y no solo que se enamoró, sino que resolvió sus problemas para siempre y era una muchacha de muy buena posición económica y social. Me quedé solo nuevamente, pero ya tenía yo un arma extraordinaria que me abría todas las puertas. Bueno, ahí pinté retratos,
Me regalaron, me pagaron todos los gastos, pasé de esa pensión del chino que se deshacía en disculpas a vivir en el mejor hotel pagado por el gobierno. O sea, yo era un invitado especial, yo era una estrella y no podía salir a la calle, se me amontonaba la gente. Era una cosa, hecho para ellos era una proeza lo que debía. Y efectivamente fue una cosa, se reunió como 60, 70 mil dólares, se juntaron, que lo administraron ellos, hicieron colegios o algo así. Sé que se hizo una obra importante, pero yo ya tenía documentación de la prensa en abundancia, y de ahí me fue ya fácil todo. Cuando yo me fui de El Salvador, que no me podía ir también, esa es otra. También yo tuve tentaciones desbordadas, o sea, era para quedarse de verdad, pero tuve la suficiente inspiración de hacer las cosas bien como realmente fueron hechas, por el tiempo que después uno vio las consecuencias. Sin embargo, seguí yo, allá solo, seguimos, me acompañó Dardo hasta Guatemala. Me dijo, yo voy y te acompaño hasta Guatemala para que hagas el maratón en Guatemala. Ya hablábamos de maratón, ya era una cosa concreta, documentación, la Cámara Juno, el Club de Leones, la curia, los curas, la pincelada inicial del presidente, al presidente de la República al iniciar el acto. Ya fuimos a Honduras. Yo tengo documentación que se la voy a poner a mostrar algo acá, algunas cosas, porque tengo montones. Y ya me regalaron, y ahí fue cuando yo conecto todo esto con México. Desde Guatemala, el presidente Diego Fuente, presidente general, y la esposa me regalan un pasaje con estadía en México, que ahí es cuando yo llego a México. Y a pesar de que el relato se pudiera extender, porque hay miles de recuerdos, 600 de anécdotas y acontecimientos, de personalidades, de contactos, de relaciones, de la importancia y el aprendizaje que tuvo todo este gran movimiento, esta gran aventura. Porque, en síntesis, yo conocí el continente pueblo por pueblo, y su idiosincrasia, y sus frustraciones y sus grandes problemas sociales, políticos y económicos, la gran miseria, el gran hambre. Incluso lo hablé con gobernantes, con los gobernantes. Yo le dije al coronel Lemus, que nos invitó a cenar una noche, dije, ¿y qué va a hacer usted con todos esos niños que están durmiendo en los portales? No tenemos problema nosotros. Cuando hay una resistencia, una rebelión, nosotros sacamos el ejército y en un rato terminamos con cualquier problema. Y vino en Salvador, lo que ustedes conocen, la guerrilla, que fue trágicamente terrible y que derivó en el abandono del país prácticamente. Pero nosotros conocimos de primera mano cuando todavía el problema estaba incipiente, cuando todavía estábamos a tiempo de haber resuelto el problema, cuando la United Fruit se llevaba toda la riqueza de Centroamérica, la riqueza minera, la riqueza que producían los bananales, la fruta, en fin. Conocimos cuando era posible todavía detener ese gran cambio que posteriormente todavía sigue exigiendo. Nosotros vivimos eso, lo sentimos, aprendimos en el propio terreno, tuvimos grandes, esperanzadoras experiencias, vivencias inolvidables, mujeres hermosas, romances que fueron fugaces pero inolvidables, gente con ternura, amor de pueblo, amor de gente, amor de compañeros, amor de raza, amor de continente. O sea, conozco todo eso. Por eso te puedo hablar, cuando te hablo del continente, por eso te puedo hablar de continentalismo. O sea, yo viví el continentalismo hace 50 años, hace 60 años, hace 70 años. O sea, estoy hablando del 1958, 59, 60, 61, 62. O sea, esos tiempos que son 60 años de esta parte. En fin, con eso quiero terminar, porque estos recuerdos no son muy fructíferos para un youtuber. Como verán, aunque les parezca a ustedes increíble, ha bajado mucho la audiencia.
no tienen ninguna importancia, porque yo no hago los videos por la audiencia, sino por el mensaje que queda. Es suficiente que lo vean la gente que lo vea y soy un enorme agradecido. Pero también las cosas hay que decirlas, aunque uno no obtenga rédito. Acá no se trata de obtener rédito, sino de sentar testimonios que serán permanentes en el tiempo. Y ya vendrán otros que ampliarán los conceptos. Yo te podía llenar de horas de recuerdo, pero si quise contar a brochazo limpio, así a mano alzada, una experiencia de vida y la transformación de un hombre que, siendo un ingenuo provinciano, terminó por ser al mismo tiempo un conocedor de muchos problemas que mucha gente muy ilustrada ignora hoy y que por eso no los resuelve. Pero ese es el problema. Así que quería dejarte las gracias por haber tenido la constancia, si es que has visto estos 3 videos que hemos hecho, y ya lo de México pues lo he contado muchas veces y estoy en eso, todavía con México no termino, se mantiene el amor por largo tiempo y eso es un placer enorme que solamente se siente, pero no se puede transmitir, y mucho menos sí tratar de compartirlo. Bueno, y con este inmenso marco de flores, como ves, de estos jardines, solamente me resta decirte que mañana nos volvemos a ver seguramente, porque siguen muchas cosas pendientes que no son un gran relato porque no son ninguna aventura, pero también tienen su importancia porque participan ustedes. Y todo se convierte, se transforma en importante cuando la participación de ustedes interviene en cualquiera de los videos. Así que no me falles, mañana estoy contigo otra vez.